Don Juan Guillermo Garcés, ¿desde dónde nos está acompañando hoy para esta disertación sobre el Magdalena, el hombre y su río? Pues mira, Lucho, estoy en este momento en la Reserva Natural de Río Claro, en el municipio de San Francisco, cerca del municipio de Puerto Triunfo y Sonsón, en el Magdalena Medio precisamente. Aquí es donde yo he estado trabajando durante 58 años, en el trabajo de conservación del sistema kárstico, de patrimonio geológico y todo el ecosistema de la flora y la fauna. Es decir, que estamos en el escenario del tema que vamos a tocar, pues. Exacto, aquí el río donde yo estoy está a 40 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. El río Claro es uno de los afluentes, no es un río muy grande, pero sí es uno de los ríos que más aporta oxígeno por sus aguas limpias a la cuenca del río Magdalena, después de que recibe el río Bogotá tan contaminado y otros ríos. Y este río ayuda a la recuperación del oxígeno y de las aguas limpias del río Magdalena. Es decir, que está dentro de pronto de los cristalinos. Sí, precisamente por eso se llama Río Claro del Norte. Hay dos ríos, uno que desemboca al lado de Puerto Triunfo, que es Río Claros del Sur, es más pequeño, y el Río Claro Norte, también llamado Río Cocorná, Río Claro, es un río que nace en la parte de los límites de Argelia y Sonsón, a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Y aquí donde estamos a 40 kilómetros del nacimiento y a 40 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. Estamos en toda la mitad de la cuenca, de la subcuenca del Río Claro. Ok. Bueno, Juan, mira, vamos a hablar de el Magdalena, el hombre y su río. ¿Qué te parece si recordamos dos estrofas de una pieza que creo que es universal? Eso dice así: 12 bogas con la piel color majagua, y con ellos el terrible Pedro Albundía, en las noches a los remos le arrancaba un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras ahora viejos ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormitando la pirámide. Mira, yo creo que esta es una forma de cómo José Barros muestra la vida, que la vida es como una piragua, es decir, se mueve, deja huella y se va. De igual manera, resalta dos personajes que son personajes del río: Pedro Albundia y Guillermo Cubillos. Ahora, esos son personajes que representan a la población que está sentada en las riberas de estos ríos, el río Cauca y el río Grande de la Magdalena. Ahora bien, esta población que representan estos personajes se caracteriza por su diversidad, pero guarda su identidad, es lo que estoy viendo. ¿Cuál es la identidad? La de ser hombres del río. Identidad que yo creo que está forjada, está tejida más bien, está tejida por el arte, la música, los ritos, mitos y leyendas. Identidad que se forjó ahora sí desde los primeros aborígenes que la habitaron y luego por blancos europeos y negros venidos del África. Y todo como debe ser, en medio de una actividad que es el de la producción agrícola y ganadera, el de la petrolera y últimamente la aurífera. Juan, yo creo que aquí está de pronto por lo que he entendido, el centro de lo que va
a girar nuestra conversación en la noche de hoy. ¿Te parece que es así? Sí, Lucho, creo que la relación entre el ser humano y el río Magdalena es una relación de la historia, de la vida y la historia de Colombia, porque el río Magdalena ha estado vinculado a esa historia. Desde el primer poblamiento, cuando llegaron los primeros seres humanos al río Magdalena, a Colombia, provenientes de Centroamérica y Norteamérica y a su vez provenientes de Asia, después de cruzar el estrecho de Bering e iniciar el poblamiento. Es muy interesante, Lucho y todos, que pensemos que Sudamérica fue el último lugar del mundo que el ser humano llegó a poblar. El ser humano que salió de África evolucionó desde hace 3 millones de años de antropoides, de los australopitecos, que todavía no se consideraban o se considera la ciencia como humanos, sino los primeros homos hábiles, luego los homos erectos, neandertales, dinosovanos y otros, estuvieron habitando en África, luego pasaron a Europa, Asia, pero a América llegaron tarde, digámoslo tarde, en que apenas hace alrededor de 20, 30 mil años llegaron las primeras pisadas del Homo sapiens ya transformado en Homo sapiens, que somos nosotros, los humanos que habitamos en este momento el planeta. Entraron por Panamá, entraron por Centroamérica y de Panamá cruzaron al Darién y del Darién pasaron a la cuenca del río Sinú y de la cuenca del río Sinú pasaron al río San Jorge y luego al río Magdalena y subieron por el río Magdalena hasta llegar a sus nacimientos. También subieron por el río Cauca y de allí llegaron a Nariño, a Cauca, el departamento del Cauca. Y luego, a través de cruzar Colombia, pasaron a la Orinoquía y por la Orinoquía adentraron al Amazonas. Se cruzaron toda esta parte de Norteamérica para establecerse en el Amazonas y desde el Amazonas siguieron viajando, caminando. Ellos no iban con ningún afán. Ellos no iban, digámoslo, porque ya sabían que había una Patagonia. No, ellos no tenían idea que iban. Ellos iban viviendo, iban cazando, eran cazadores recolectores del Paleolítico, hace 30.000, 20.000 años. Y así fueron dejando sus semillas desde Norteamérica hasta Sudamérica, pero Colombia fue la puerta de entrada a Sudamérica. Y de esa gente es la que vamos a hablar esta noche. Exacto. Okay. Bueno, mira, Juan, de esa gente. Tenemos también hoy la fortuna de contar con Fernando Guerra, Juan José Arango, Jorge Iván Zapata, y por aquí también estuvo Darío Henao. Bueno, muchachos, ya estamos enterados de cómo es la dinámica para hoy. Ahí tenemos a Darío, prende tu cámara, Darío. Sí, por favor, eso. Un tipo tan elegante merece que se le aprecie en su figura, ¿no es cierto? Un cuarto de hotel en Bogotá y en pijama, doctor, está dando mucho frío aquí. Nadie sabe que estás en pijama, hombre. Es tu rostro y nadie se distingue. Pero muy bien. Saludes a todos. Bueno. Saludes a Fernando, saludes a saludes a Jorge, a todos. Muy bien. Hola, y saludos también a 14 personas que nos están siguiendo por YouTube y que seguramente vamos a tener más adelante seguramente algunas reacciones y apreciaciones sobre los mismos. Pero bueno,
aquí el protagonista número uno es Juan Guillermo. Juan Guillermo, aquí tú tienes la audiencia y vamos a contar también con el gran apoyo de Darío Henao, que es una de las personas que también ha venido haciendo un estudio interesante sobre el río Cauca. Bueno, ahora sí, en tierra derecha, por favor, Juan Guillermo. Muy bien. Bueno, ya habíamos hecho una pequeña introducción de cómo el río Magdalena y Cauca, porque son dos ríos en uno, es una misma bicuenca, separada por una cordillera central, y contábamos de que por acá entraron todos los humanos que llegaron en la última fase del poblamiento del mundo, apenas hace 30 o 20 mil años. Y entrar, los ríos fueron los lugares por donde entraban, porque ellos iban, no porque llevaban afán, iban hacia la Patagonia, sino porque ellos iban cazando, recolectando alimentos, conchas. Apareció, ahí volvió. Muy bien. Entonces, es muy interesante porque hoy vamos a hablar, la vez pasada hablamos de las cordilleras, de la tectónica, de la orogenia, de cómo se formaron estas cuencas, pero hoy vamos a hablar del humano, del aspecto antropológico, que es muy valioso y muy interesante, porque esos Homo sapiens, porque ya eran Homo sapiens, en América, ni en Norteamérica, ni Centroamérica, ni Sudamérica se han encontrado restos de más edad de 50, 80, 100 mil años o más. No hay restos de neandertales, no hay restos de hombres primitivos de hace 1 millón, 2 millones de años. Solamente hay restos en África, en Europa y en Asia muy antiguos. En América no. América es el mundo nuevo. No porque Cristóbal lo descubrió, ese era el mundo nuevo para las culturas europeas cuando Cristóbal Colón descubrió América, sino que era el mundo nuevo para el Homo sapiens. Es la última parte del mundo que el Homo sapiens logra poblar. Y el poblamiento es un fenómeno natural, no es que esos humanos entraron por el estrecho de Bering y bajaron por Norteamérica y Centroamérica, porque ellos llevaran afán ellos no venían diciendo vamos para la Patagonia, vamos para el sur, no, ellos no sabían que había, ellos simplemente iban viviendo, poblando, se llama poblamiento, no una migración, porque van habitando, se van estableciendo, se van reproduciendo y allí por donde van pasando van dejando las huellas, allí van quedando a través de todo el territorio. Vamos a ver, ahí lo tenemos, regresa esa imagen, perfecto, ahí vemos el poblamiento, entran por el estrecho de Bering, por Alaska y llegan a Sudamérica, pero precisamente desde Colombia se van a regar hacia el Amazonas y se van a regar por la andina. Realmente los primeros que llegan son los arawak y luego los caribes y por último los protomayas. Esos diferentes grupos de poblamiento dieron origen, por ejemplo, los del Amazonas van a dar origen a los incas. Los incas no vienen de otro lado, sino de las mismas tribus del Amazonas. En el Amazonas todavía apenas se están descubriendo las últimas ciudades que se están encontrando. En el Amazonas realmente hubo una ocupación muy importante hace posiblemente 20.000, 15.000 años o 10.000 años, porque el Amazonas no era una selva hace 20.000 años como era ahora. Estamos terminando la glaciación y el 70% de lo que hoy es selva del Amazonas eran sabanas tropicales, eran otro tipo de vegetación, porque hace 20.000 años, 25.000 años,
las aguas de los océanos estaban 130 metros más abajo. Y cuando tú estás en Leticia, tienes una diferencia de 50, 60 metros sobre el océano Atlántico. Si el océano Atlántico baja 130 metros, la Amazonía se deseca, ya no es la selva húmeda. Esa selva se volvió húmeda a partir de hace 11.000 años, cuando se descongelan definitivamente todos los glaciales y el océano vuelve a subir, y ahí se forma realmente la selva húmeda que hay ahora. Entonces, en la época que llegaron los primeros pobladores que pasaron por Colombia, se establecieron allí en el Amazonas y desarrollaron culturas muy interesantes. Las cerámicas más antiguas, se desarrolla una cerámica muy importante, y en general hoy están encontrando, con ayuda de técnicas de láser y otras cosas satelitales, están empezando a encontrar debajo de la selva y la flora rastros de esos antiguos asentamientos muy grandes. Esos son los nuevos descubrimientos. En Colombia, en el río Magdalena, allí hay huellas de ese poblamiento. Los concheros, las huellas de los concheros en Santa Marta, en el Caribe, son parte de esos mismos poblamientos. Entonces, la historia humana, de la cual descendemos todos nosotros, porque todos tenemos un cruce de sangre y genes de los antiguos indígenas. También tenemos cruce con los españoles, que llegaron hace 500 años, pero también con los españoles en la colonia trajeron del África a una cantidad de esclavos que los entraron por Cartagena principalmente, y desde allí los transformaron. Miremos una imagen que hay de los bogas sobre el río Magdalena. Lucho, ahí búscala en las ayudas, porque en esos bogas que entraban, ahí los tienes. Esos bogas que entraban eran en esclavos que los utilizaban para empujar los champán, como los vemos ahí, desde Cartagena hasta Monpós y de Monpós hasta Honda. Pero ocurrió un fenómeno, y es que muchos de esos esclavos se empezaron a liberar, se fugaban y se establecían en diferentes partes, se cruzaban unos con indígenas, y de ahí salían los zambos. Habían cruces ya entre los indígenas y los descendientes de los africanos, los esclavos, y empieza la diversificación de los seres humanos que van a habitar la cuenca del río Magdalena. Cuando llegan los españoles, también se cruzan con indígenas y otros con negros, y de ahí sale la realidad, ¿cierto?, de la gran diversidad biológica y antropológica de la población humana de Colombia. Pero hay un fenómeno que quisiera detallar en otro mapa que vemos. Búscate el mapa de las cordilleras y de la cuenca. Resulta que en esta región donde entraron todos estos antiguos pobladores hace 15, 20 mil años, ellos se van asentando en diferentes partes. Cuando llegan los españoles, en Colombia hay alrededor de 600 lenguas o 1000 lenguas diferentes. Ahí regresa ese de blanco y negro, ¿no? Otro atrás, mira a ver. Esas son las rutas, pero ya en los españoles, ese, ¿cierto? Bueno, esto es Reconquista, ya es de la Patria Boba y todo esto. Pero en todo este territorio, aquí vemos cómo a lo largo del río Magdalena y del mismo río Cauca, y en el caso del Chocó, del mismo río Atrato, se van estableciendo pequeños poblados que se van a transformar en los puertos. Primero, cuando llegan los españoles hace 500 años, se establecen por primero en Santa Marta, luego van a fundar Cartagena, luego van a fundar Monpós, van a fundar diferentes pueblos, y empieza la colonia. Ahí es donde está el sincretismo cultural, pero también está el cruce de la genética de los diferentes etnias indígenas con españoles, y también con los africanos traídos esclavos. Y eso es lo que va a empezar a dar
a esa gran diversidad. Pero aquí quiero resaltar una cosa muy importante, y es debido a la geomorfología, a la existencia de 4 cordilleras, la oriental, la central, la occidental y la del Baudó. Entonces se forman entre los ríos, en los valles interandinos de los ríos, en las planicies y en los altiplanos como Cundinamarca y Bogotá, o en Antioquia. Allí se establecen diferentes comunidades indígenas que luego van a ser en la conquista ocupadas por los españoles, y allí va a dar origen a lo que llamamos las diferentes como variedades regionales del ser humano, que hoy los llamamos tolimenses, huilenses, la gente de Nariño, los pastusos, la gente del Cauca, del Valle, la gente del Chocó, Santander, Boyacá, Cundinamarca, las llanas orientales, la Amazonía. Y en la costa tenemos la gente de Urabá, tenemos la gente de Córdoba, tenemos la gente de Cartagena, tenemos la gente de Barranquilla, tenemos la gente de Santa Marta, tenemos la gente de La Guajira, tenemos la gente del Valle de Upar. Cada territorio tiene su propia identidad, pero esa identidad no es solo genética y fenotípica, sino que va también con una cultura que está relacionada directamente con las plantas que había, con la agricultura, con la pesca, con los animales, y eso va a dar origen a una diversidad cultural extraordinaria. Colombia es el primer país del mundo en diversidad de aves, segundo en mariposas y ranas y otras cosas, pero Colombia también es un país de regiones. Colombia es un país de diversidad de culturas. Colombia es un país donde, a diferencia de otros países, eso no es exclusivo de Colombia, en otras partes, pero en Colombia hay una diversidad, no solo geográfica y biológica, sino cultural. Y eso tiene que ver con la música, eso tiene que ver con el vallenato, eso tiene que ver con el joropo, eso tiene que ver con los ritmos del Huila, del Tolima, de Córdoba, el Chocó, los cantos de las descendientes de los negros africanos, la música del Valle, del Cauca, las chirimías y las músicas de los indígenas del Cauca, los de Pasto, en fin, Colombia es de una riqueza extraordinaria. Por eso se admiran tanto los visitantes que llegan y ven la diversidad, no solo geográfica de cordilleras, valles, altiplanos, páramos, selva del Chocó, selva del Amazonas, Orinoquía, desierto de La Guajira, Sierra Nevada, sino que en cada región hay una identidad cultural, hay un rastro donde se funde la geografía, la biología con lo humano. Eso es en parte de lo que estamos hoy hablando, el humano que ocupa el territorio. Entonces, eso es como la primera parte de la base de lo que va a conformar el territorio colombiano desde lo antropológico, de lo humano, y relacionado con la música, con la poesía, con la cultura, con los cantos, con todo. Sin embargo, aquí quiero exponer algo muy importante, y es lo mismo que ocurre en todo el planeta va a ocurrir en Colombia. La llegada del ser humano empieza a modificar, a alterar la naturaleza. Porque el ser humano, cuando evolucionó y empieza a ser cazador-recolector, como tiene la capacidad que no tenía ningún otro animal de utilizar herramientas y armas, entonces empieza a imponerse como la especie dominante. Ya no van a ser los felinos, los rinocerontes, los elefantes, los búfalos, etcétera, sino que va a ser esa especie extraña y rara, esa especie aparentemente débil. No tenemos grandes dientes, no tenemos grandes garras, no tenemos un cuerpo físico del tamaño de un rinoceronte, un elefante.
en ese sentido seríamos frágiles, pero a diferencia de todos los otros seres vivos y los animales, poseemos la capacidad del desarrollo de un cerebro que se transformó en los últimos 3 millones de años para desarrollar un neocortés. Los neandertales tenían el cerebro chato, no tenían un neocortés desarrollado. Los sapiens empiezan lentamente a través de un proceso. El neocortés no fue algo que apareció de un día para otro, en un siglo, 2 siglos, no, es una transformación lenta desde hace 1 millón de años hasta llegar al presente. Y se sigue desarrollando. Los niños que van naciendo, cada vez vemos mayor desarrollo del cerebro, mayor desarrollo de la capacidad craneana del neocortés, porque el cerebro es como un órgano, pero como un músculo. En la medida en que se utilice, en la medida en que se fortalezca, entonces también se va volviendo más complejo. El cerebro, el neocortés, es la parte del cerebro que nos distingue como Homo sapiens. Ninguna otra especie había tenido un neocortés tan desarrollado. Y en el neocortés es la parte del cerebro, de las neuronas, que tiene la capacidad de procesar más información, de realizar mucho más potencial de racionalidad, ¿cierto? A diferencia de los cerebros más antiguos, de los neandertales, ¿cierto? Tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, porque en la medida en que ejercitamos el lenguaje, el uso de las manos, la especialización de las manos, entonces el neocortés se fortalece y se desarrolla. Creo que esto es muy importante porque al diferenciarnos del resto de los animales ocurre un fenómeno, y es que el ser humano, el Homo sapiens, al utilizar herramientas y armas, empieza a volverse la especie dominante, y ya el león o el jaguar no es el rey, ya el rey empieza a ser el ser humano. Y así en el Paleolítico, hasta hace 10.000 años, el humano era un ser cazador-recolector, pero al final de la última glaciación, en un cambio climático, ocurre un fenómeno, y es que debido a las condiciones del clima que cambiaron, se ven forzados a inventar nuevas formas de vivir, y ahí es donde inventan la agricultura, la domesticación de plantas y de animales, la ganadería, y eso trae un cambio enorme en la historia humana y en la historia del planeta, porque al volverse agricultor, especialmente, y también pastor, tiene que pasa de ser nómada a ser sedentario, y en la medida en que viene a ser sedentario, para poder cultivar tiene que tener un territorio, un terreno que permanece allí durante toda su vida o una parte de la vida, y allí empieza el concepto de que esta tierra, este pedazo es mío, es de una familia, es de un grupo, y aparece el concepto mío. El concepto mío es propiedad, la propiedad. Este celular es mío, este carro es mío, esta moto es mía, este avión es mío. Y eso termina en cosas tan complejas como decir, me atrevo a decir que esta ciudad es mía, me atrevo a decir que este país es mío. Y aparecen fenómenos como un Hitler que se atreve a decir, yo, mi pueblo, somos la única raza, somos la única, somos los arios, los únicos perfectos. Voy a dominar el mundo. Ya es el nuevo dueño del mundo. El humano se transformó a través del neolítico, de la agricultura y de la ganadería, en el dueño. Y eso trae un impacto muy fuerte, porque el hombre empieza a interactuar con la naturaleza. La agricultura y la ganadería conlleva a la destrucción de los ecosistemas, de los bosques, y también luego se apodera del oro, se apodera del petróleo, se apodera del carbón, porque descubre que con el carbón, el petróleo y el gas puede generar energía. Y el desarrollo de la energía, vamos a mirar
con una ayuda que tenemos, la aparición del petróleo, exactamente en la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando descubren que el petróleo es materia prima para hacer diésel y para hacer gasolina. Y con eso van a mover los carros, los vehículos y todo. Y eso va a transformar el planeta, va a transformar la civilización. Es la civilización del consumo de combustibles fósiles. Resulta que el petróleo, el carbón y el gas eran residuos de plantas animales que habían hecho un proceso de captura del CO2 de la atmósfera y lo habían transformado en carbono en sus cuerpos, y cuando se demueren, se desintegran, se acumulan en grandes yacimientos, en donde en la profundidad a 1000 metros, 2000 metros, depende como ocurra y donde pase, se forman unos depósitos de petróleo o de carbón o de gas. Y cuando el hombre descubre que eso es materia prima para producir energía, entonces ese hombre que dijo, yo soy el dueño de este pedazo de tierra para cultivar maíz, para cultivar yuca, para cultivar plátano o arroz, entonces dijo, yo soy el dueño de este petróleo porque yo lo encontré, y yo soy el dueño del cobre, y yo soy el dueño del carbón, y yo soy el dueño del gas. Y allí tenemos la complejidad. Ya este ser humano que entró a pie, que se demoró posiblemente 2.000 a 3.000 años para venir desde el estrecho de Bering hasta Colombia, se transforma en el Homo sapiens ya moderno, en donde es dueño de todo, y allí ocurre un fenómeno. Esa extracción de ese petróleo le da un poder extraordinario. Empieza a surgir una economía diferente a la del Paleolítico, al inicio del Neolítico, y empiezan a aparecer los grandes dueños del petróleo en el mundo. Aparecen al principio del siglo XX las grandes multinacionales que son las dueñas de los carros, de los aviones, de los camiones, de todo lo que es los barcos, todo lo que tiene que ver con el transporte, y a su vez también conectados con los dueños del petróleo, el carbón y las minas de cobre, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos visto es que en los últimos 20.000 años, y en especial después de que llegan los españoles a la cuenca del río Magdalena, van a ocuparla y empieza la transformación de esa cuenca. Hoy, 500 años después de que llegaron los españoles, hemos perdido el 90% de los bosques andinos que habían en Colombia cuando llegaron los españoles. En el Caribe, del bosque seco tropical, solo quedan un 3 o un 4%. El resto se convirtieron en sabanas de pasto para la ganadería. Pero también el río Magdalena, que era el agua llena de sedimentos, pero agua pura, que cuando llegaron los españoles se podía tomar, no estaba contaminada como ahora, hoy es una cloaca. Bogotá, una ciudad de 8 o 10 millones de personas, echa todas sus inmundicias de las fábricas, de los barrios, de toda la ciudad al río Bogotá, y el río Bogotá se los echa al río Magdalena. Lo mismo ocurre con Neiva, lo mismo ocurre con Ibagué, lo mismo ocurre con Manizales, que le echa al río Cauca y Cali y Popayán y Medellín y Montería y Barranquilla y Cartagena, todo lo echan a los ríos, al agua. Hemos vivido y presenciado una transformación de la cuenca total. Hoy gran parte de la cuenca está alterada, hay desertización, hay amenazas de cambio climático, porque al destruir los bosques, que son los que capturan el CO2 y producen oxígeno, pero simultáneamente sacamos el carbón y el petróleo y lo volvemos en CO2 a la atmósfera, entonces estamos como el suicida que se mete en un garaje
prende el carro, cierra las puertas del garaje y se queda allí esperando que el CO2 lo duerma, se queda dormido y luego cuando llegan donde él a 1 hora o 2 horas está muerto. Eso mismo es lo que estamos haciendo toda la humanidad, porque de la Tierra no se puede escapar ningún gas hacia el espacio. De la Tierra solamente se escapan el hidrógeno y el helio. El resto no. La fuerza de la gravedad no permite a ningún átomo con una masa y una carga superior al helio y al hidrógeno que pueda escapar. Todo se queda atrapado. O sea, somos un sistema abierto para que entren los rayos solares, pero cerrado en otras partes. Entonces, el efecto invernadero, la acumulación de gases que hemos causado por la destrucción de los bosques que capturan el CO2 y también con animales del mar, etcétera, fitoplancton, etcétera, algas verdes, azules, etcétera. Entonces, estamos suicidándonos aceleradamente, porque la Tierra tardó millones de años para hacer esto y nosotros en un siglo lo estamos alterando. Ese es el ser humano habitando la cuenca del río Magdalena y del río Cauca. Lo mismo está ocurriendo en el Chocó, lo mismo está ocurriendo en la Orinoquía, lo mismo está ocurriendo en el Amazonas, en Brasil, en Perú, en Ecuador. Se están destruyendo los bosques, se están contaminando los ríos, se está emitiendo CO2 todos los días cantidades porque hay millones de carros y motos funcionando. Los bosques se queman, se destruyen. Creo que estamos ante el panorama de algo crítico. Y ahí llega la pregunta. ¿Realmente estamos actuando como Homo sapiens, como nos puso Linneo? ¿O debemos de reflexionar de quiénes somos, de a dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, espero ahí que el resto de compañeros, preguntas, inquietudes o complementos. ¿Alguien allá levantó la mano? Fernando Guerra. Fernando, te escuchamos. Sí. No, para ponerle un punto a ese poblamiento tan nocivo. Pues, habla más duro. En esos tiempos no se tenía una conciencia ambiental. Y hoy ese es un gran debate mundial y nacional. Pero yo quiero testimoniar lo nocivo de ese poblamiento en esta parte del mundo y en el mundo en general. En otros países ya han avanzado en el sentido del cuidado de la naturaleza y en el cuidado y de construir sociedades más amables. Nosotros no lo hemos logrado. No hemos logrado convivir entre nosotros y mucho menos hemos logrado convivir, digamos que como cuidadores de la naturaleza. Pero este texto de García Márquez en El amor en los tiempos del cólera testimonia eso que tú estás señalando, Juan Guillermo. Navegaba muy despacio por un río sin orillas que se dispersaba entre playones áridos hacia el horizonte, pero al contrario de las aguas turbias de la desembocadura, aquellas eran lentas y diáfanas y tenían un resplandor de metal bajo el sol despiadado. Fermín Daza tuvo la impresión de que era un delta poblado de islas de arena. Es lo poco que nos va quedando del río, le dijo el capitán. Florentino Ariza, en efecto, estaba sorprendido de los cambios y lo estaría más al día siguiente, cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río Padre de la Magdalena, uno de los grandes del mundo, era solo una ilusión de la memoria. El capitán samaritano
les explicó cómo la deforestación irracional había acabado con el río en 50 años. Las calderas de los buques habían devorado la selva, enmarañada de árboles colosales que Florentino Ariza sintió como una opresión en su primer viaje. Fermín Daza no vería los animales de sus sueños. Los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans habían exterminado los caimanes que se hacían los muertos con las fauces abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender a las mariposas. Los loros con sus algarabías y los micos con sus gritos de locos se habían ido muriendo a medida que se les acababan las frondas. Los manatíes de grandes tetas de madres que amamantaban a sus crías y lloraban con voces de mujer desolada en los playones era una especie extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer. Ese es un recuento de un libro maravilloso de García Márquez sobre el estado del río, que solo nos va quedando como ilusión de la memoria. Es deber de todos los colombianos mirar cómo recuperamos la gran riqueza hídrica del país. Eso que Juan Guillermo explica con detalle y minuciosa belleza, como un reto de las generaciones que vienen y de estas, en esta gran incertidumbre que vivimos por estos días. Bueno, Lucho, mira a ver del resto de compañeros, ¿quién más quiere acompañarnos y complementar esta visión o otra visión que tengan de esta realidad del río Magdalena, del río Cauca? Y bueno, ese es el tema y el problema. Don Guido. Hola, buenas a todos. Bueno, Juan Guillermo, gracias. De pronto un comentario y posiblemente de pronto algo de precisión. El neocórtex que tú mencionas, pues se desarrolló hace 350 millones de años y ya existía. Y poco a poco lo único era que era liso. 200 millones de años atrás pues comenzó a desarrollar algunas arrugas, por llamarlo de alguna manera, y permitió a algunos mamíferos que es a oír, la parte táctil, correcto, y algunas sensibilidades olfativas. Y hace 65 millones de años, cuando aparece el Homo sapiens, el cerebro, la masa craneana, ósea, que creció también, no creció a la misma velocidad que creció el contenido. Y el cerebro, que creció tanto, se tuvo que arrugar todavía mucho más para poder caber dentro de ese contenido. Y esas arrugas fueron las que le permitieron desarrollar todo lo demás del pensamiento complejo, las decisiones, los sentimientos, las emociones, todas las cosas que hoy en día tenemos. O sea que, por así decirlo, gracias a Dios nuestro cerebro se arrugó. Si no se hubiera arrugado, no tuviéramos esa capacidad que hoy tenemos como Homo sapiens. Y el segundo comentario pues era sobre lo que está pasando y el suicidio. Bueno, si solamente nos fuéramos a suicidar nosotros no sería mucho problema. El problema es que el suicidio, me parece que es el suicidio de la vida del mundo, si seguimos en esta actitud que tenemos en este momento. No es el suicidio de los humanos, sino que vamos a acabar con el resto de las especies. Yo tengo la ilusión, de pronto perversa, de que la ciencia tiene muchas soluciones para estos problemas que están ahora surgiendo. Y no solamente el equilibrio de decir, bueno, dejemos las cosas como están, sembremos más árboles, conservemos más la naturaleza, sino que la creación de bacterias que equilibran el medio ambiente, la creación de mosquitos infectados que acaban con otros mosquitos, la creación de sustancias que hacen que se produzca CO2 a una mayor velocidad o que se consuma y se absorba a una mayor velocidad y se produzca más oxígeno. Pues creo que esa precisamente arrugas del cerebro ha permitido y va a permitir desarrollar
muchas más cosas que nos van a permitir, digamos, convalidar o por lo menos convivir con ese desarrollo de las cosas que hemos necesitado, el cobre, el petróleo y todas las más cosas que necesitamos para el desarrollo, pero al mismo tiempo el respeto por no solamente por la especie nuestra, sino porque las demás especies perduren y el mundo en el cual convivimos pueda seguir adelante sin necesidad de que retrocedamos 65 millones de años, sino que creo que la ciencia en general nos va a estar aportando soluciones que pueden ser realmente importantes en el futuro inmediato. Gracias, Juan Guillermo, por escucharlo. Sí, me parece interesantísimo lo que dijiste del neocortés, porque realmente he estado investigando recientemente y el neocortés no apareció con el Homo sapiens, viene desde mucho más atrás, pero estaba mucho más incipiente. Con el Homo sapiens alcanza unos niveles que no había tenido antes. Es lo que tú dices, toda esa cantidad de arrugas, de acomodarse ahí en nuestro cerebro y nos da un potencial maravilloso que no lo había tenido ninguna otra especie para proponer soluciones, no solamente para hacer daño, que es lo que hemos visto ahora. El gran cambio de paradigma que proponemos en este siglo XXI es que tenemos toda la civilización humana que buscar nuevos modelos, nuevos sistemas de gobierno, nuevos sistemas de sociedad, nuevos sistemas de interactuar con el clima, con el cambio climático, con la naturaleza, para que el humano no sea un depredador y una guillotina sobre la vida y la naturaleza. Al contrario, esa posición, esa capacidad de análisis, de reflexión, que lo tienen hoy en las universidades. Yo defiendo siempre, ¿de dónde sale la ciencia? Sale de las universidades. ¿Y por qué de las universidades? Porque ahí están los cerebros que se dedican toda su vida a pensar, a estudiar. Y ellos, a través de todo el tiempo, es los que nos han entregado, son los padres de la ciencia, los que nos entregan el conocimiento. Nosotros nos alimentamos, así como nos comemos un plátano, nos comemos un pescado, con lo que producen, no los campesinos ni los obreros produciendo carros, sino la producción intelectual. Se le congeló. Es que Juan Guillermo está en un sitio en el cual de pronto tuvimos la estabilidad. Okay. Con ese neocortés, como tú propones, para que lo utilicemos, para que el ser humano no sea un destructor, sino un guardián, un protector. Es lo que creo yo que tenemos que hacer. Ese es el cambio. Yo ahora ando, por ejemplo, en una crisis interna. Me he puesto a reflexionar sobre la historia de la humanidad y yo veo precisamente en los académicos, en los científicos que están en las universidades de todo el mundo, desde la Edad Media, desde la Revolución Científica hasta hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Tuvimos unos siglos donde la ciencia era determinista, era mecanicista, era lineal. Hoy los nuevos desarrollos científicos en todas las universidades del mundo, con la física cuántica, la revolución de la física cuántica a principios del siglo XX, todo lo que hay en todas las universidades donde están los cerebros trabajando, porque allí no están produciendo clavos, no están produciendo zapatos, y con eso no demerito al trabajador y al obrero que produce zapatos, no, estoy hablando de que cada uno produce una cosa distinta, pero lo que se produce en las universidades es ciencia, es intelecto, es información, y a través de esa información científica que nos han alimentado desde la revolución, desde Copérnico, desde Galileo, desde Giordano Bruno mismo, que lo quemaron allá en Roma en la Plaza del Fiori, desde todos ellos y Newton y Kepler y Boltzmann, que desarrolló el concepto de la termodinámica con Maxwell, con Max Planck, que nos da su regalo
epistémico de su reflexión de que el universo y la materia está constituida por cuantos y da las bases para la construcción de la física cuántica y establece también los principios de las constantes físicas del universo, etcétera. Todos esos aportes, y luego Einstein, y luego Heisenberg, y luego Pauli, en fin, todos, es que es demasiados aportes. ¿Para qué nos han dado todos esos aportes? Para que comprendamos quiénes somos y qué es la vida, y que reflexionemos que esa inteligencia y ese neocortés desarrollado lo tenemos que poner al servicio de la vida y del mismo ser humano. El tema sociológico, yo en este momento digo, bueno, nos vamos a matar entre todos. China está acumulando armas nucleares, Rusia tiene 5.000 armas nucleares, Estados Unidos tiene 5.000, y están de moda ahorita todos los países peleando por las armas nucleares y los misiles y los drones, y Irán está peleando porque no lo dejan tener armas nucleares. Entonces todos quieren acumular un arsenal. ¿Para qué? ¿Para qué quieren tener un arsenal? Para defenderse de los otros que tienen armas. Entonces yo tengo un vecino que tiene un fusil, yo voy a conseguir un fusil, y todos los del edificio vamos a conseguir fusil, y los de este barrio vamos a conseguir fusil, y los del... y vámonos para el parque y nos matamos. Eso no es sapiens, eso no es sabiduría. Yo creo que esas son las discusiones que tenemos que dar. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vamos a resolver esto? Juan Guillermo, hay otro tema también que es un atentado a la vida, así como la contaminación y la modificación del medio ambiente, y tiene que ver con la erosión. En el caso de nuestras cuencas, resulta que la tala de los bosques que hacen parte de la cuenca, la erosión va a caer al lecho marino, y el lecho marino tapa la flora, y al tapar la flora, entonces los peces, la fauna queda sin su fuente de alimentación. En ese sentido, entonces, tenemos la erosión que está atacando por debajo la fauna marina, y por arriba la contaminación que viene de los ríos. Ahora bien, en alguna ocasión, te comento esto, en un congreso de geología me llamó la atención que una posición de uno de los geólogos era sostener que era tanto y más peligrosa para la existencia de la vida en general el problema de la erosión que el del calentamiento global. Entonces, esa es una bomba atómica, silenciosa, diría yo, ¿no te parece? Sí, mira, en Colombia tenemos dos casos muy críticos. La cuenca del Patía, en Nariño, y la cuenca del Chicamocha, en Santander. Esos son los dos exponentes más críticos de erosión en Colombia. Y en el mundo, pues, ni qué hablar. Pero en el caso nuestro, en nuestras cuencas, está esos dos casos. Son erosiones ya supremamente graves, ¿cierto? De zonas de desertización, se está perdiendo la capa vegetal, etc. Y esos son los daños que tenemos. Yo, por ejemplo, desde que empecé a estudiar desde muy niño a Darwin, y luego entré a la Universidad de Antioquia y empecé a leer y a estudiar, alimentándome no de plátano, de yuca únicamente, de arroz que los comía, sino alimentándome de los profesores en la universidad que me enseñaron, y también de los libros que podía adquirir para estudiar y comprender en qué planeta vivía y esto. Empecé a entender que yo, a pesar de ser hijo de una familia de ganaderos y terratenientes en el Magdalena Medio, que después de que mataron a mi papá, mi hermano y yo de 14, 15 años ayudándole a él, construimos una gran hacienda de 4.000 reses de ganado con muchos trabajadores, y quemamos bosques, quemamos 2.000 hectáreas de bosque en Puerto Triunfo. Yo, después de vivir esa experiencia de quemar los bosques y ver también la situación de los trabajadores, la pobreza y todo el tema que había ahí social, entré a la universidad a estudiar. Pero al mismo tiempo encontré a Río Claro.
y llevo 58 años. Esta noche estoy aquí en Río Claro. Llevo 58 años, empecé protegiendo 20 hectáreas y luego pasamos a 50, 100 hectáreas. Han pasado 58 años. Yo sigo constante y permanente con esa insignia. No es solamente teoría, no es solamente hablar, sino practicar, la praxis. Es combinar la teoría con la praxis. El científico en la universidad está haciendo su teoría, pero está en el laboratorio haciendo experimentos. Entonces, mi laboratorio es Río Claro, es la vida. Hoy he logrado extender la reserva que empecé en el cañón de Río Claro hacia el nacimiento. Hemos entrado en negociación con campesinos que querían vender sus predios porque estaban montados y lo iban a vender a señores que iban a tumbarlos para hacer ganadería. Yo empecé a dialogar con ellos y empecé con los mismos recursos que producen la reserva con el turismo, empezamos a adquirir predios y hoy tenemos alrededor de 1.500, 2.000 hectáreas en conservación y queremos continuar en alianza con otras fundaciones, otras entidades para preservar los últimos relitios de bosques que quedan en el oriente antioqueño. No quedan sino 3 grandes relitios en el Magdalena Medio y en general en la cuenca andina, fuera del Parque de Paramillo, que es un parque allá en Córdoba y Urabá, pero fuera de ese parque hay muy pocos parques nacionales en la cuenca propiamente. Y lo que estamos haciendo es, en este momento solo quedan un 5% de bosques, están concentrados aquí en el oriente de Antioquia, donde está la reserva de Río Claro. Quedan alrededor de 80, 90.000 hectáreas que están todos los años siendo destruidas. La serranía de San Lucas, que tiene aproximadamente unas 250.000 hectáreas que están todos los años destruyéndose, y la serranía de las Quinchas entre el departamento de Boyacá y Santander. Esos son los últimos relitios. Queda otro bosque importante en el cañón de las Hermosas, donde mataron en un bombardeo al comandante en esa época de las FARC, que había heredado la dirección después de la muerte de Manuel de Tirofijo. Y ya lo que quedan son páramos, ya no quedan más bosques. En el Caribe quedan muy pocos bosques, prácticamente casi no existen. Ya lo que quedan algunos rastrojos. El desierto, lo que tú hablas, Lucho, la desertización, la erosión, hace que el desierto de La Guajira vaya avanzando. En Santa Marta vemos, y llegando a Barranquilla, ya vemos tropillos, vemos plantas espinosas. Quiere decir que se está transformando. Eso tiene que ver con erosión, cambio climático, deforestación, mal uso del territorio, etc. Pero todos deberíamos de hacer algo, pero no es fácil. Yo lo he logrado hacer por unas circunstancias muy especiales. Pero me da la satisfacción que a raíz de lo que yo he hecho ha venido gente de los llanos, gente del Tolima, y han copiado el mismo modelo. Y luego me llaman y me dicen: don Juan, lo invito, tengo en un lugar una reserva de 200 hectáreas, de 300 hectáreas, de 400, de 500 hectáreas. Fui a su lugar, me inspiré y yo también empecé a hacer lo mismo. Pero eso lo debían de hacer todos los empresarios, el gobierno con los empresarios, con las comunidades, con todo. Las comunidades arhuacas, coguis, arsarios, huivas, en la Sierra Nevada están protegiendo los bosques. Las comunidades indígenas en el Amazonas están protegiendo la selva del Amazonas. Pero entra el cultivo de la coca, los colonos, y pasan por encima de las comunidades indígenas en el Amazonas, en Putumayo. El mismo problema en el Chocó, también. O sea, lo que necesitamos es una coordinación entre todos. Aquí esto es un trabajo entre campesinos, entre obreros, entre estudiantes, entre profesores de la universidad, entre investigadores, entre alcaldes, entre gobierno departamental, nacional, y ayuda internacional para que protejamos nuestros recursos naturales. El agua, para que mantengamos el agua limpia. Deberían de haber
Petares en todo el mundo, Colombia, en Cali, en Popayán, en todas partes. Ese es una labor, no es hablando con discursos solamente y diciendo cosas bonitas, sino, mire, cuando estuve en el Valle, el profesor Darío me llevó a conocer la gente de la Universidad del Valle que hicieron un trabajo interesantísimo con el río Cali, profesor Darío, el Cauca, un trabajo con el Cauca. ¿Ah? Sí, en el Cauca que se están haciendo las plantas de extracción de agua. Cuéntanos un momentico, Darío, lo que hizo esa gente que está en el Valle del Cauca, lo que ellos empezaron a hacer, porque ese es un ejemplo. Así como yo hago mi trabajo de conservación y cerré una piscícola que durante 10 años volvió nada, el río Claro se contaminó, se eutrofizó y yo tuve que actuar. En la empresa la entraron a liquidación con la Superintendencia de Sociedades y yo logré negociar con la Superintendencia, conseguir financiación, compré el terreno de la piscícola y desbaraté la piscícola desde la pandemia, hace 6 años. Y hoy el río está limpio. Cuéntanos tú, Darío, lo que ustedes hicieron en el Valle del Cauca, porque es ese ejemplo que hay que replicar en todo Colombia, Darío. Compártenos un momento de eso. Así es, eso lo hizo el Instituto Sinara de la Universidad del Valle, que está dedicado precisamente a todos estos temas del agua y de los acueductos, Habla más duro. Sí, que eso lo hizo el Instituto Sinara. Y el proyecto que tú estás refiriendo, donde lo llevamos, es el proyecto de extracción de agua del lecho del río a partir de perforaciones de más de 30, 40 metros. Ya se llevan 4 de esas perforaciones. Ha habido problemas por zonas rocosas, pero el proyecto, dijéramos, va avanzando. ¿Eso qué va a significar? Que se va a aprovechar el río que va por arriba, porque las aguas del río, el río está muerto. El río ya pasó de más de 10.000 unidades de las medidas que se tienen para ver la calidad del agua. De manera que el río está muerto. La única posibilidad es que el mismo río abajo, una tierra filtra y el agua está pura, y esa es la que se va a hacer. Ya ese tipo de tratamiento de los ríos ya se ha hecho en los Estados Unidos, en Europa, en China. Hay algunos ejemplos en México. Entonces nosotros estamos viendo esa senda. Ese proyecto se inició porque se convenció al alcalde de la mitad y él entendió, se lo llevó a conocer el proyecto implicó que funciona muy bien, de manera que esto está avanzando junto con otros proyectos de rescates que se están haciendo con la Universidad del Valle, el Instituto Sinara, la CDC y otras entidades, como 10 o 15 proyectos de rescate de la costa del río Cauca, sobre todo en la parte alta del río Cauca. Hay que recuperarla hasta que llegue a Cali, donde ya es el muerto. Es un trabajo largo, complejo, ¿no? Pero este que tú estás mencionando tiene que ver con uno de los problemas que no resuelve esta región, pues matamos el río y no habrá aguas. Si se resuelve con esta tecnología de perforación para el lecho del río, pues Cali tendría para los próximos 100 años resuelto el problema del agua y la posibilidad de que se rescate definitivamente el río, que es una labor que tiene que ver la sociedad civil, los industriales. Por ejemplo, uno de los factores más complicados que tiene la recuperación del río Cauca es el tema del abastecimiento. Este es un factor contaminante impresionante. Ellos han estado tratando algunos de entrar en estos programas, pero en general siguen siendo contaminantes porque lo que les interesa es el núcleo del negocio de la caña. Aquí hay 200.000 hectáreas de caña sembradas en el Valle del Cauca,
que han hecho un daño sobre las aguas, no solamente los Cauca, sino los ríos que son afluentes de los Cauca. Además, ese es un tema que se ha planteado ya en el Instituto Sinara. Valdría la pena escuchar el reporte, digamos, técnico de parte de los estudios que ha hecho la universidad acá, y que de ahí surgió la famosa idea Río Cauca, Río Magdalena, Río Hermanos, para rescatar la cuenca en ese proyecto que vino en ese encuentro que se hizo el Congreso que se hizo en Barranquilla, que vos dijiste. Yo creo que todo eso sigue siendo válido por motivos de avatares, de la política, del gobierno, del uno, del otro. Esos proyectos no avanzan, no se aplazan, no se hacen con la debida solidaridad, pero yo creo que se han ido colocando mejoras muy importantes en este proyecto, en este gobierno que no está muy disfrutado. Y sí, a veces no avanza el proyecto de Río Cauca, porque obviamente los gobiernos de turno no le dan la importancia, por ejemplo, que le da con este fundamental. En el caso de ustedes, ellos que tienen ahora uno de sus gastos, los respaldos de la Secretaría, ellos no le han prestado la atención a eso, entonces el proyecto va muy lento. Tiene problemas de carácter financiero, de lo porque la élite caleña tenía un proyecto mucho más caro, mucho más contaminante, que planteó el Instituto Sinara y que finalmente se ganó. Pues se está trabajando, pero también entra aquí el factor político, el factor de las decisiones, sobre todo de quienes tienen que apoyar con los recursos que se necesitan. O sea, este es un proyecto de unos 80 millones de dólares y no se han desarrollado sino por lo menos no pasamos de 3 o 4 de millones de dólares en la primera etapa del proyecto. Que ahí se va, es provisorio, pero todos conocemos y sabemos en este país cómo funcionan los proyectos. Ok. Detrás del escenario tenemos a Miguel Gamboa y a Fernando Zapata. Los saludamos y de pronto tenemos la eventualidad de que si desean intervenir para entonces hacer la maniobra técnica que corresponde para poderlos escuchar. De ser así, por favor, Miguel y Fernando, perdón. No es posible, hay una musiquita que está interfiriendo el audio. Hay un sonsonete ahí que está impidiendo eso, es mejor quitarla. Eso. Perfecto. Okay. Mejor quitarla. Quedamos mejor así. Entonces, Fernando, Miguel, si desean, me ponen un... Okay. Sí, yo quería... Ajaguayo. Sí, una pequeña anotación respecto a lo que señalaba Juan Guillermo y Darío, que quisiera hacer una pequeña acotación en relación a todos estos procesos que estamos viviendo sobre zonas de reserva de la sociedad civil. El caso de Río Claro, yo conocí de cerca la experiencia de la zona de reserva de Sumapazo, que estuvo liderada en su momento por Mario Calderón, por esta esposa, por Juan Pablo Ruiz, pues, Quijotes como Juan Guillermo de la conservación de la zona de páramos. Yo creo que esa gesta de las zonas de la sociedad civil es un ejemplo de cómo se puede avanzar o cómo, digamos, se puede buscar la colaboración de actores no gubernamentales que pueden apoyar procesos de conservación de zonas frágiles. El caso de los páramos. Los páramos en Colombia son las zonas productoras de agua y que vemos permanentemente intervenidas por los procesos de ganadería
no solamente de ganadería extensiva, sino de pequeñas unidades de ganadería familiar, ¿cierto? O sea, arriba de los 2.500, 3.000 metros, los procesos de praderización intervienen en la zona de páramos, rompen esos ecosistemas. El caso, por ejemplo, de la zona de la reserva de Sumapaz fue supremamente importante. Este proceso pues conllevó a zonas de conflicto. Mario muere, su esposa muere, Elsa, asesinados hace unos 10, 15 años. Juan Pablo Ruiz, que fue un Quijote, murió también, pues, con muerte natural. Pero digamos, fueron esfuerzos que, como los que desarrolla Juan Guillermo y los que se vienen desarrollando, por ejemplo, en otras áreas, en otras zonas del país, tienen que ver con esos esfuerzos de poder avanzar y poder conservar esas zonas. En el caso que yo señalo, la zona de la intervención en páramos, y pues Colombia es el país que tiene la mayor área de páramos en el mundo. El profesor Bull, que fue el que los estudió en su momento, Juancho le puede acotar ese tema, que lo conoce bastante bien. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y tenemos que señalar cómo la conservación de las áreas de páramo es fundamental para el proceso de conservación de nuestros recursos hídricos. Esa es mi pequeña acotación. Yo quisiera aprovechar una cosa que dice Juancho, que me parece interesante, y compartirle lo siguiente. Ahorita, por Semana Santa, nos reunimos en Córdoba, cerca de Moñitos, en Río Cedro, los representantes de 150 propietarios de reservas de la sociedad civil, que estamos afiliados en una red que se llama Red Natur, Red de Reserva Nacional de la Sociedad Civil, de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Y entre todos los 150 estamos protegiendo 80.000 hectáreas en este momento, entre todos, en todo el país. Y aspiramos a seguir creciendo, porque ese es un granito de arena que ponemos a la conservación, como dice Juancho. Allí en esa reunión que tuvimos, estuvieron los representantes de las señoras ya mayores de edad que trabajaron con Calderón en Sumapaz. Ellas hablaron y dijeron, porque ellos son parte de los fundadores de esta red. Yo también hago parte de hace más de 25 años, casi 30 y pico de años, y que permanecemos como Calderón, como Elsa, en la conservación, en esa insignia de proteger la vida. Es una vaina voluntaria, nadie nos paga, todos trabajamos por la misma cosa, nos reunimos cada año, fortalecemos, estamos empezando un proyecto de comunicación, haciendo videos, en fin, y permanecemos. Muchos de ellos ya somos mayores de edad, necesitamos ahorita el relevo de la segunda generación para que continúen en la misma labor que nosotros hemos hecho, y el esfuerzo que nosotros hemos hecho como Calderón y otros, y Elsa, etcétera, pues no se pierda cuando nosotros ya nos transformemos y ya no estemos, para que esos proyectos continúen hacia el futuro. Quería anotar eso, Juancho, y compartirlo con todos. Bueno, Fer, tiene la palabra. Sí, yo creo que eso que apunta Juan Guillermo, Juancho, lo que dijo Darío del Instituto Sinara del Agua de la Universidad del Valle, es muy importante. La sociedad civil juega un papel fundamental y la empresa privada juega un papel fundamental en el cuidado de nuestros ríos. ¿Sí? Hablando en concreto de la cuenca Magdalena-Cauca, que es donde se desarrolla la vida económica del país, donde vive el 80% de la población colombiana, que por el mal tratamiento la cuenca ha pagado esa externalidad. Pero estas disertaciones que estamos haciendo aquí, lo importante es, a mi modo de ver,
darle carácter de política pública, que se cumplan en un proceso con una visión nacional de cuenca en el mediano y largo plazo, porque los recursos necesarios para esta transformación cultural son importantes, y entonces eso mismo obliga a una coordinación y una colaboración entre el Estado, la empresa privada, la sociedad civil, para cuidar el agua, ¿sí? En ese sentido, ¿sí?, el gobierno que está terminando en su Plan Nacional de Desarrollo acotó como nunca antes en la historia de los planes de desarrollo un elemento de transformación de esta realidad, que es organizar el territorio alrededor del agua, ¿sí?, y tener en cuenta la geografía para todos los diseños de política, ¿sí? Entonces, esa es una ocasión, ese es un punto basal de apoyo para futuros programas. Yo creo que eso se debería recoger, sea cual sea el gobierno que viene, porque si destruimos el agua como estamos destruyéndola, no vamos a tener futuro, ¿sí? Y la cuenca debe tener, a mi modo de ver, si usted quiere tener un plan de desarrollo realmente efectivo, ¿sí?, haga un plan nacional de desarrollo basándose en la cuenca Magdalena-Cauca, y ahí tiene casi el universo del país. Faltan otras cuencas, el Atrato, el Putumayo, el Orinoco, pero digamos que ahí está el país concentrado en la cuenca, y hay puntos de apoyo en que apalancarnos para continuar esta labor. Esto es la sociedad civil, los gobiernos nacionales, proyectos nacionales de desarrollo que tengan en cuenta las condiciones críticas de la cuenca. La Mojana es un ejemplo. La Mojana sufre todo el proceso de la cuenca, ¿sí?, y eso está ahí dando tumbos, pero hay, digamos, los lineamientos con qué trabajar y con qué meter al gobierno en compromisos serios de mediano y largo plazo para recuperar las cuencas de todo el país, pero fundamentalmente la cuenca del río Cauca y el río Magdalena. Listo. Muy bien, Fernando. ¿Alguien más? Jorge Iván Zapata. Bueno, a mí lo que me preocupa de todo esto es que, pues con el paso de los años, uno lo que ve aquí es que el deterioro del río Magdalena se vuelve cada vez pues más grave, más difícil de resolver, y uno ve que, por ejemplo, los gobiernos no le ponen ojo a estos problemas. Uy, se te fue el audio. ¿Vale? Ya. No. ¿Aló? Yo no sé, no sé ustedes, pero yo estoy observando que si es Jorge Iván o soy yo el que tiene problemas de audio. No, yo tampoco lo oigo a Jorge. Okay. Esperemos a ver. A ver, sí. Ya. Dale, Sí, dale a ver. un poco mejor. Mejor. Sí. No, tengo entendido que hay dos grandes problemas que tiene el río. Y es el vertimiento de las aguas negras. Primero, que tiene una Guillermo, y No. La minería es un fenómeno, podríamos decir, más reciente que el del vertimiento de las aguas. Pero entonces, ahí lo que yo veo es que para uno ponerle no solamente necesidad de un
los gobiernos, Oye, los gobiernos No, 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 no. del Estado son los que Jorge Iván, está muy mal el sonido. tienen Muy que mal el sonido. De pronto, no sé Algo si pasó. es cuestión de ancho de banda o qué, ¿no? Algo pasó. Sí. Algo pasó, sí. Bueno, Fernando, mientras tanto vamos a darle un chancecito a ver si de pronto es una cuestión que sea la conexión, no sé. No Ajá. sé si Fernando tiene algo que decirnos. ¿estás hablando de Fernando Zapata? Sí. Fernando. No, yo me conecté muy tarde. Me pude conectar muy tarde y soy ignorante más bien en este tema. Yo quiero escuchar únicamente a los panelistas aquí. Bueno, Fernando Guerra, que es el duro aquí en esta materia. Ok. bueno. Eh, Mientras que eh, Jorge resuelve lo del sonido, Jorge, ¿lo resolviste? Sí, Háblame. Jorge, no se te oye nada. no se me oye nada. Pues, imaginen, ¿no? Ya. no, parece que sí. Ahí Sí, sí. Dale ya. a ver. Ajá. Bueno, Ahí Ahí sí. sí. Eso, ahí sí. bueno, yo lo que miro sobre el problema del río Magdalena es que, pues, uno interpreta esto en que hay dos grandes problemas macros que tiene el río. Uno es el del vertimiento de las aguas negras, que tú mencionabas, Juan Guillermo, y el otro es el de la minería. ¿Mm? Es decir, que eso lo podríamos decir históricamente más reciente, ¿no? Especialmente pues todo ese vertimiento que está haciendo por la extracción del oro, esa explotación despiadada del oro en Antioquia. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la sociedad civil sola puede resolver este problema? Se necesita obligatoriamente más que una política de gobierno, es una política de Estado, es decir, que el Estado tenga una continuidad en meterle realmente solución a fondo a este problema. Pero uno lo que ve es que no hay como una conciencia ni política, ni social, ni cultural alrededor de la necesidad de mirar el río como el corazón como el corazón de Colombia. Es decir, se miran más los intereses de ciudad, se miran más los problemas de desarrollo urbano, en donde a ellos les importa poco coger las aguas negras y tirarlas al río, este ya no es problema mío. Lo mismo sucede con los mineros de por allá arriba, ¿no? Yo saco mi oro y lo tiro al río Cauca y eso no es problema de nosotros, es problema de la gente de más abajo. Entonces veo que hay profundos problemas de culturización, ¿no? De un mal manejo por parte del Estado y que yo creo que de lo que se trata aquí es de luchar por una política pública seria que realmente le dé una claridad al pueblo colombiano y a los estadistas colombianos de por dónde es la solución de esto y que si no hay solución, como dice Fernando, aquí no va a haber futuro para Colombia. Yo creo que en ese sentido lo que ha salido a flote es el escaso nivel de la cultura de planeación. En las organizaciones, la planeación es la función administrativa inteligente, pero yo diría que los intereses derivados de la búsqueda de la maximización del retorno lleva a que atropelladamente se hagan las cosas y se impida el desarrollo de una cultura de planeación. En ese sentido, yo creo que de pronto las universidades deberían tener la posibilidad de ponerle mucho énfasis a este tema, porque si bien eso es así, de alguna manera hay que transformarlo. ¿Tú qué piensas, Juan Guillermo Garcés? Mira, yo pienso lo siguiente. Es obvio que Colombia, no hablemos de la colonia. La colonia es otra etapa, dejémosla tranquila, ya sabemos todo lo que pasó, etcétera. Hablemos de la República, 200 años de República. No hemos tenido un plan de desarrollo nacional a largo plazo. Aquí cada gobierno, cada 4 años,
monta su propio programa de gobierno y no hay un plan de desarrollo. En los ríos, en las cuencas, los países como Alemania, Francia, en Europa en general, el mismo Estados Unidos con el río Mississippi, el Colorado, aunque el Colorado ha sido utilizado para producción de energía y otro montón de cosas, pero en países como Vietnam, yo estuve en Vietnam estudiando el caso del río Mekong y allí confluyen China, donde nace el río Mekong, Tailandia, lo que era la antigua Birmania, o que hoy es Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam. Hace 40 años constituyeron una entidad que se encarga del manejo y la administración de la cuenca del río Mekong de 6 países. Cuando yo fui a visitarlos en el año 2000, hace ya 26 años, me entrevisté con el director en Phnom Penh, en Camboya, la capital de Camboya. Y allí el director de esta institución me recibió, charlamos, me explicó todo, yo le expliqué lo que yo estaba proponiéndole al gobierno de Colombia en La Mojana y en la cuenca del Magdalena, pero especialmente en La Mojana. Coincidimos de que la estrategia que yo estaba proponiendo era correcta, me regaló libros y me dijo, estoy dispuesto, dígale a su gobierno que estamos dispuestos a colaborarle. Dinamarca financió en ese momento, me dijo, llevan 25 años financiándonos este programa y ya todos los gobiernos aportan, China aporta, todos aportamos para el manejo de toda la cuenca. Una cuenca repartida en 6 países. O sea, hay ejemplos. Lo mismo pasa con el Sena, lo mismo pasa con el Rin, lo mismo pasó con el Londres, el Támesis. El Támesis era un río destruido, hoy es un río recuperado. O sea, el mundo entero ha demostrado que sí se puede, pero los países de Latinoamérica, los países de África, con los problemas que tenemos de desarrollo, de los gobiernos que no hay planeación, no han podido recuperar sus cuencas. Yo creo que Colombia tiene que hacerlo. No importa si viene un gobierno de tipo derecha o de izquierda, no, hay un plan de desarrollo que se respeta. No importa cada 4 años el cambio de gobierno, no, hay un plan de desarrollo al manejo de la cuenca a 20, 30, 40, 50 años. Y todos los gobiernos lo tienen que respetar. Eso ya está inventado en el mundo. Colombia lo tiene que hacer. Juan Guillermo, ¿cómo te explicas tú esta situación de la que estás planteando versus lo que está en pantalla en este momento? Mira. Esa diapositiva. Estuve 5 años viviendo en La Mojana. Yo tuve un evento aquí en el Magdalena Medio después de mi trabajo político que hice en la década de los 70. Luego en la década de los 90 me secuestró el ELN, me volé, luego tuve dificultad con muchas cosas de orden público, me desplazaron, estuve desplazado desde el 98 hasta el 2004. En esos 6 años estuve 1 año viviendo en Armenia, ayudando en la reconstrucción de los barrios destruidos de Armenia. Y los otros 4 o 5 años los estuve en La Mojana trabajando con el DNP, yo coordiné el trabajo para que se constituyera un plan de desarrollo nacional para el manejo de La Mojana. Se hizo con el apoyo de la FAO, que donó al gobierno de Colombia $1 millón, y el gobierno de Colombia a través del DNP puso otro $1 millón, y con esos recursos 25 consultores trabajamos en ese programa, y ese programa, hay un libro que está en el DNP y es dentro del plan de desarrollo. Articulamos a las secretarías de planeación de Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia, y logramos hacer algo. Sin embargo, lo que quedó en ese libro, en lo que yo, por ejemplo, manejé el tema de las inundaciones, propuse, en 25 años no se ha hecho, se han invertido yo propuse 60 mil millones de pesos y los aprobaron para ejecutar, pero la plata se fue para otro lado.
luego se han gastado en el rompedero de Caregato y en todo el problema de inundaciones, incluido todos los gobiernos, el de Uribe, luego el de Santos, luego el de Duque y ahora el de Petro. Se han invertido casi 2 billones de pesos y no se ha resuelto el problema. No se respetó el plan de desarrollo, no se respetaron las propuestas. Entonces, así no hay cómo solucionar los problemas. La Mojana es una de las regiones más maravillosas. Allí estuvieron los cenúes durante 1500 años. Desarrollaron el sistema de producción hidráulica, aprovechando las mismas inundaciones, hicieron canales a punto, no tenían pala, no conocían el hierro, no conocían ningún material, todo era a punto de herramientas de madera y de piedra. Hicieron 100.000 o 200.000 hectáreas en carillones, canales, y fueron sostenibles durante 1500 años, hasta que ocurrió un cambio climático hace 800 a 1000 años, un cambio climático donde una sequía que duró 200 años. Escuchen, 200 años. Esa misma sequía, yo fui a estudiar en Yucatán lo que ocurrió con el colapso de la civilización maya, que se abandonaron todas las pirámides por esa misma sequía. Esa misma sequía también afectó a los cenúes y se colapsó el sistema de los cenúes porque no había agua, los ríos estaban secando. Me fui para Camboya y estudié en Siem Reap, estudié todo el proyecto de la cultura Khmer, que hicieron una vaina extraordinaria igual que en la Mojana. Y allá colapsaron también colapsaron. Fue un cambio climático global de una sequía de 200 años. Si ahorita nos golpea una sequía de 200 años, ustedes se imaginan lo que puede pasar en el mundo. O si regresa una nueva glaciación y empieza otra vez a acumularse la nieve y el hielo, Nueva York por 2 kilómetros. Aló. Sí, tiene una conexión inestable. Sí, eso. Bueno. Esperemos a ver si regresa. Listo, ahí regresamos. Bueno, okay. Entonces, esos fenómenos de cambio climático nos están anunciando que viene el peor niño que no se conoce. No sé si va a ser verdad, pero hay una vaina científica. No se trata de un brujo, un chamán o alguien que le dio por decir que venía un fenómeno del niño. No, los satélites están recogiendo información de las aguas del Océano Pacífico y la mancha roja que hay en este momento, que está corriendo en la información que hay de eso, científica, muestra un calentamiento gigante y por eso están diciendo que viene un fenómeno del niño muy grande. El último fenómeno del niño intenso lo tuvimos hace 30 años en el apagón que vivimos. Yo en esa época trabajaba como productor de televisión en IDES Producciones en Teleantioquia y todos sufrimos el apagón durante casi un año. Las represas se secaron. Si este fenómeno del niño resulta como se está pensando, pues vamos a tener otro apagón, vamos a tener otra crisis. Pero esto es un fenómeno del niño con una sequía en algunas partes de un año, de año y medio. Pero ustedes se imaginan una sequía de 200 años. Ese es los retos a los que estamos enfrentados. Esperemos que nos depara la dinámica del clima de la Tierra, porque nosotros los humanitos, y perdóneme que utilice esa palabra de humanidad a este paseo, a este baile, y tenemos toda la tecnología y satélites y todo, pero es que el poder de la termodinámica, el sol, el sistema solar, toda la tectónica de placas, las erupciones volcánicas, o sea, son de dimensiones colosales. Y ahí nosotros somos una figurita
con las ciudades y todo. Pero ¿qué ciudad va a aguantar una sequía de 200 años? ¿Cuál ciudad? Ni Nueva York, ni nadie. O sea, colapsamos. Entonces yo creo que todo esto nos debe llevar a reflexión. Yo no soy catastrofista. Yo creo en que el ser humano, 8.200 millones de personas, con todos los gobiernos del mundo, trabajando ordenada y organizadamente, somos capaces de prepararnos para muchas cosas. Tenemos tecnología, tenemos inteligencia, tenemos redes sociales, tenemos todo. Somos capaces de prepararnos. Pero si no lo hacemos, obviamente que vamos a caer en caos. Porque eso fue lo que ocurrió en los mayas. A los mayas, ¿saben qué les pasó? Que me puse a estudiarlo muy profundamente. El mejor libro es de un norteamericano que me lo regaló un amigo sobre esa historia. Y muy bien documentado y muy bien basado. Les cortaron las cabezas. ¿Cómo se llama, Juan Guillermo? No recuerdo el nombre en este momento, pero tiene que ver con el colapso de la civilización maya. Yo después les puedo pasar la información, lo tengo en mi biblioteca, yo estoy ahora en Río Claro, pero les cortaron las cabezas a los sacerdotes y a los líderes militares y políticos que había en el Maya. La gente del pueblo se rebeló después de que llevaban 100 años haciendo oraciones, sacrificios humanos, de todo, que para que los dioses pararan la sequía. Y como la sequía no se paró, tomaron la decisión de que había que destruir ese modelo, abandonaron las pirámides y dijeron, ustedes nos pusieron aquí 1000 años a trabajar, a cultivar maíz para construir unas pirámides para adorar a los dioses, y los dioses de ustedes no nos salvaron en la sequía, entonces vayan pa'l carajo. Y se fueron y abandonaron toda la Yucatán y se fueron para Chiapas. Allá están, en las selvas, allá se refugiaron. Esos son los descendientes de los mayas que están, que tienen un nombre ahora, se me escapa el nombre, que están allá en el territorio de Chiapas. Yo fui a visitar Chiapas, fui a investigar y fui a recorrer Yucatán, a estudiar todo eso. Esa es una realidad. Que no nos vaya a pasar lo mismo que les pasó a los zenúes, a la gente en Camboya, en Siem Reap, ni a los mayas, ni a los zenúes. Bueno, yo creo que hemos llegado aquí. Creo que lo que dijo Fernando sobre el hecho de la necesidad que existe de formar política, decidir políticas públicas al respecto, y como dice Juan Guillermo, tenemos todo. Lo que falta es una dirección que nos permita reunir la experiencia propia pasada de los zenúes y la experiencia internacional y el conocimiento científico. Creo que ha sido, en este caso, el provecho de lo conversado aquí debería verse con más sustancia y con más efectividad en el futuro, no tanto en el futuro inmediato como de pronto el futuro a mediano plazo. Creo que este tipo de comentarios, de conversaciones, debe fomentar una conciencia y una reflexión para que desarrollemos todo el proceso de planeación que se requiere para enfrentar toda esta situación. Es muy claro cómo una sociedad enfrenta fenómenos de una naturaleza tal que dura 200 años y nosotros le tememos a un fenómeno que va a durar 2, 3 meses. Bueno, por algo será que tenemos tanto temor, es decir, las debilidades para enfrentar lo que está ocurriendo realmente debe ser como un campanazo de alerta. Juan Guillermo, Lucho, te doy la palabra para... Sí, Lucho, Fernando. Fernando va a decir algo. Yo quiero apuntar lo que ha dicho Juan Guillermo. Evidentemente hay un problema con los planes de desarrollo que ha hecho el país. A mí me parece que el plan de gobierno de Petro, que se desperdició de gran manera, tiene elementos de eso, pero hay una disyuntiva y un problema, y es que evidentemente, como se ha dicho, los planes de desarrollo no tienen continuidad por los cambios de la política. La dirigencia política, las universidades, los gremios,
las empresas privadas, la academia, los científicos, deberíamos hacer causa común para que, digamos, un proyecto de la rescate de la cuenca Magdalena-Cauca, evidentemente, como debe ser, es un problema de largo plazo. Eso se consume 4 o 5 gobiernos, Juan Guillermo, lo que decíamos el otro día, de que esta cuenca y estas políticas deben ser proyectos a 50 años, ¿sí? Porque por la naturaleza del tema, y yo creo que, digamos, haríamos una gran contribución mirando o discutiendo sobre esta posibilidad de que sobre todo la cuenca y el agua, que es el problema mundial, ¿sí? Se vuelve un problema de Estado, como dice Jorge Iván Zapata. ¿Sí? Esto debe ser un problema de Estado más allá de las tendencias de cada gobierno, derecha o izquierda, identificar la necesidad y la oportunidad y la urgencia de rescatar el agua en esta coyuntura mundial de cambio climático, donde el agua está amenazada, y en Colombia mucho más, es una prioridad nacional. Juan Guillermo. Muy bien. Sí, a ver, para concluir, yo simplemente diría, necesitamos políticas de Estado a largo plazo, donde cada gobierno de turno respete esas políticas de Estado. Las políticas de Estado son de Estado, no de partido, sino de Estado. Es del Estado que nos pertenece a todos los colombianos, independiente del grupo político al que pertenezcamos. Todos somos Colombia, todos somos los colombianos. Necesitamos una política nacional a largo plazo, que, como dice Fernando, que la respeten todos. El río es el río y es sagrado porque es el agua. Y también los bosques. Necesitamos política nacional de conservación de nuestras cuencas, de nuestra agua y de nuestros bosques. Esos son políticas de Estado. Ya cada gobierno tendrá sus prioridades y sus cosas, pero no pueden tocar lo que es la política de Estado, que debe estar respaldada por la Dirección Nacional de Planeación, que se construya para 10, 15, 20, 30 años, 50 años. Y cada 10 años se va revisando y se va ajustando de acuerdo a los objetivos que se logren y a los nuevos problemas que salgan. Eso es elemental, eso es de simple. Creo que eso es lo que tenemos que hacer con el río Cauca y el río Magdalena para empezar, porque allí está, como dice Fernando, el 80% de la población de Colombia, pero allí está también el 90% de la contaminación, de la erosión, de la deforestación. Allí están todas las capacidades de producción, petróleo, otro montón de cosas y minerales, pero también están todos los problemas concentrados allí. Creo que eso es muy claro. Creo que eso es académica y científicamente correcto. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Yo creo que tú has hecho la síntesis con la que debemos terminar esto, a menos que alguno de los compañeros contertulios tenga algo que agregar. Bueno, no siendo así, le agradecemos en primer lugar a todos los que tenemos en YouTube, a Jorge Iván Zapata, Guido Parra, Fernando Guerra, Juan José Arango, Darío Henao, Miguel Gamboa, Fernando Zapata. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en la brega.